Vamos a leer el día de hoy Gálatas 1 y vamos a leer de los versículos 1 al versículo 5. La verdad es que yo ni siquiera creo terminar con lo que vamos a leer hoy, pero haré lo mejor que pueda. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros la semana pasada estábamos aprendiendo un poquito de Gálatas y de cómo la carta ha sido de mucho beneficio para la historia del cristianismo en sí. Fue benéfica al inicio de la iglesia, fue benéfica hace unos 500 años cuando empezó este asunto de la Reforma Protestante y sigue siendo buena para nosotros hoy. Y aprendimos que Pablo escribe las iglesias que él fundó en Galacia, que esta es una región de Asia Menor. Él escribe a las iglesias que él fundó y escribe a ellos al ver el peligro de las falsas enseñanzas de maestros que se han introducido en la iglesia, enseñándole a los hermanos que Cristo no es suficiente para su salvación, que ellos deben de hacer algo más, que ellos deben de circuncidarse, que ellos deben de guardar los ritos y las tradiciones de los judíos y todas sus ceremonias. Ellos están diciendo que Cristo sí era necesario para la salvación, pero no suficiente. Tú tendrías que hacer algo para ser salvo. Y Pablo, al ver estas enseñanzas de este grupo que nosotros identificamos como los judaizantes, Pablo escribe con mucho enojo y con mucha urgencia y como una mamá oso, ¿no?, que ve a sus ositos que están en peligro. Él se abalanza contra estos judaizantes escribiendo, porque estas enseñanzas no simplemente estaban llegando a los gálatas, sino que ellos estaban aceptándolas ya. Miren lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, que sea maldito. El apóstol Pablo, al ver que los hermanos están creyendo estas falsas enseñanzas, él lo primero que hace es escribir esta carta donde él enseña a los gálatas lo que es el evangelio verdadero y puro. Los cristianos gálatas, al aceptar esta enseñanza nueva, se estaban poniendo en un lugar bastante peligroso. Ellos no simplemente estaban teniendo ideas diferentes y ya. Pablo es bastante paciente cuando algo así sucede. Cuando hay diferencia de opiniones, Pablo es bastante tranquilo. Pero cuando el evangelio es atacado, cuando la verdad de Dios es atacado, y especialmente cuando los cristianos son llevados al error, Pablo es intransigente y Pablo no cede nada. Los cristianos estaban en este lugar peligroso al que les decía, estaban siendo engañados, pero no nada más eso, sino que en ese engaño ellos serían arrastrados al infierno, al tiempo que se diluía y se denigraba el evangelio del Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros decimos que Cristo sí es necesario para la salvación, pero no es suficiente, que tú necesitas portarte de cierta manera como requisito para que Dios te salve, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es ineficaz e insuficiente. Y eso no es verdad. Estos falsos cristianos, porque así se identificaban, iban a la iglesia, se decían a sí mismos cristianos, pensaban que Jesús era el Mesías, pero al tiempo que decían eso, ellos también exigían a los gentiles, es decir, a los no judíos, cosas que ellos ni siquiera conocían, como circuncidarse o guardar las ceremonias del judaísmo.
Entonces, fíjate en esto, Pablo no dice más de 2 palabras cuando él empieza a defender su apostolado y a defender la verdad del evangelio. Dice Pablo, apóstol, versículo 1, y terminando de decir eso, empieza a decir, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerda lo que decíamos la sesión pasada, que estos falsos maestros, con tal de atacar el evangelio de Pablo, lo primero que hicieron fue poner en duda la autenticidad de su apostolado. Si Pablo no es un apóstol, entonces no deberíamos de escucharlo, y si no deberíamos de escucharlo, entonces su evangelio puede ser rechazado fácil. Pablo no tarda ni 2 ni 3 palabras para entonces comenzar su defensa. Ahora, hay algo que yo no te dije la semana pasada. Sí dijimos que Pablo eres el autor de la carta a los Gálatas y todo eso, pero yo quiero que tú conozcas un poquito más al apóstol Pablo. Muchos cristianos piensan que Pablo es este hombre cristiano que siempre se fue llamado así, pero la verdad no, él se convirtió siendo Saulo. Y algunas personas también piensan que Saulo era su nombre antes de ser cristiano y Pablo es el nuevo. La verdad es que no. La Biblia nos enseña que además de ser llamado Saulo, Pablo era llamado, pues Pablo. Es como, tal vez podríamos decirlo, no de la misma manera tal vez, pero como el Malachi, que su nombre es Malachi, así se llama, pero también lo llamamos Malaquías. Y, están los dos. No es que tenga 2 nombres diferentes, es que sigue siendo el mismo, simplemente en Estados Unidos es llamado de una manera, aquí en México es llamado de otra. Saulo para los judíos era Saulo, llevando el nombre del primer rey de Israel, y para los judíos él era Paulos, Pablo. Bien, ¿quién es este Pablo? Yo quiero que primero notes lo que Pablo dice de sí mismo en la carta de los Gálatas. Por favor, ve al capítulo 3. Porque este es el hombre que escribe. Y para nosotros es importante saber esto. Gálatas 1. Del 3, 1. Gálatas 1, del 13 al 14. Gálatas 1, 13 y 14 dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. 13, 14. 1, 13, 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, es decir, a muchos de los que tienen mi misma edad, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo dice ahí, él asolaba a la iglesia. Si tú no sabes lo que es la palabra asolar, yo quiero preguntarles, ¿alguien ha visto la película de Mulan? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando van a interceptar a los hunos y van cantando, mi chica es la razón? Y de repente llegan a un pueblito y está todo quemado y destruido. Eso es asolar. Entonces Pablo era duro con la iglesia. Él perseguía a cristianos. Él los encarcelaba y él consentía su muerte. De hecho, quiero que veamos un versículo más. Pero antes de esto, yo quiero que notes algo aquí en Gálatas. Fíjate que esta persona que escribe no es tal vez la persona que tú considerarías que fuese la más apta para ser un cristiano, o el candidato más prometedor para cristiano. Él tal vez sería la última persona que tú pensarías que llegaría a ser cristiano de todas. Pero esta vez, este hombre que ya no decimos que ni siquiera es cristiano, este hombre está fundando iglesias y se volvió un predicador del evangelio que perseguía. Esto es bastante interesante, porque esto nos enseña mucho del poder transformador del evangelio. Porque podemos pensar de repente que hay personas que son insalvables, o personas que no van a cambiar,
o personas que ya de verdad ellos están lejos del alcance de la mano misericordiosa de Dios, que son personas que se están echadas ya como a perder. La verdad es que no. La verdad es que no. El mismo apóstol Pablo dijo que él no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio mismo es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Así que aquí vemos este cambio tan drástico que hubo en el apóstol Pablo, pero quiero que lo veamos un poquito más de cerca. Por favor, vea Hechos 8. Porque aquí en Hechos 8 nosotros encontramos al apóstol Pablo precristiano, al apóstol Pablo judío. Él nos dijo en Gálatas que era celoso de las tradiciones de sus padres, que asolaba a la iglesia y que era mucho mejor judío que todos los que tenían su edad, que todos sus contemporáneos. Hechos 8, versículo 1. Escucha esto con atención. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué está pasando aquí? En el capítulo 7, un hombre llamado Esteban está predicando el evangelio. Los judíos se enojan contra él y lo apedrean hasta morir. Y dice aquí el 8, Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, otra vez, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo precristiano. Un judío que ha llevado su celo por su religión a tal grado que él ve el cristianismo como una impureza del judaísmo, algo que se tiene que erradicar. Y él está haciendo todo lo posible para hacerlo. Ve conmigo nuevamente a Hechos, por favor, pero esta vez al capítulo 9, dale la vuelta ya a tu página. Porque después de esta mención que nosotros tenemos de Saulo, la segunda que se registra está en el capítulo 9. Y dice así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos de los hombres o mujeres de este camino, aquí entre paréntesis, así se llamó al cristianismo al principio, el camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los seguidores de Jesús fueron llamados entonces los seguidores del camino. Dice el versículo 3 de este camino, perdón, estoy al final del 2, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Allí entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén,
Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces dice la palabra de Dios que fue Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo. Y aquí quiero hacer otra vez un pequeño paréntesis, porque cuando Saulo recibe esta visión, él es Saulo y el perseguidor. Tal vez tú y yo no hubiéramos ido a la casa de Judas, ¿no?, a buscar a este. Tal vez mucho menos lo hubiéramos llamado hermano. Pero nuevamente, este es el poder transformador y perdonador del Evangelio. Este Saulo ya no es simplemente Saulo el perseguidor. Ha sido uno que ha sido llamado por Jesús y salvado por Jesús. Y ahora Ananías le llama hermano. Dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Y otra vez un pequeño paréntesis: ¿eres un creyente? Sí. ¿Todavía no te has bautizado? No. ¿Qué estás esperando? Sé obediente. Sé obediente. Si de verdad Jesús es tu Señor, y si de verdad Él es tu Salvador, sé obediente y bautízate. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y aquí vamos a terminar en el 20 y 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre, y a eso vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. En unos cuantos días, este Saulo pasó de ser el perseguidor, odiador del cristianismo y del camino, a ser el predicador del camino y el proclamador de que Jesús verdaderamente es el Mesías y de que Él es el Hijo de Dios. Un hombre tan avanzado en su judaísmo, tan comprometido con sus tradiciones y con su religión, que la llevaba al extremo de su cumplimiento. Porque Pablo, también vamos a leer después que él era un fariseo. Este hombre tan religioso, que perseguía y mataba a los cristianos, en unos cuantos días se convierte no solo en cristiano, sino en un predicador del Cristo que perseguía. Y él dice lo que le acabamos de leer ahí en Hechos, que él declaraba que Jesús es el Hijo de Dios. Esta declaración de que Jesús es el Hijo de Dios es la definición clásica de la divinidad del Señor Jesús. Él reconoce que Jesús mismo es Dios, y además dice ahí, él hacía que los judíos se confundieran porque les demostraba que Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando. Esto, hermanos, me tomé el tiempo de leerlo, porque esto es lo que nosotros llamamos regeneración. Y esto es lo que sucede con cualquier cristiano verdadero. Cuando un cristiano de verdad, como Saulo, que dijo: dime, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando una persona reconoce el señorío de Cristo sobre él, y cuando una persona confiesa sus pecados, arrepintiéndose, tomando la salvación solamente por fe, esto es lo que le pasa a una persona. Él cambia completamente. Esto es lo que les decía hace ratito, que es el poder transformador del Evangelio. De hecho, la Biblia
llama a esto el nuevo hombre. Y es que literalmente llegas a ser otro. Sigues teniendo el mismo cuerpo. Pobrecita Rebequita. Sigues teniendo el mismo cuerpo. Sigues teniendo el mismo nombre. Vives donde mismo. Tus circunstancias no cambian. Pero todo cambió en ti. No simplemente tu manera de pensar, que digas, sí, bueno, ya voy a empezar a la iglesia y pues sí, porque me gusta ir ahí. Eso no es regeneración. Este Saulo comenzó a amar y a seguir al Jesús que odió. Lo que antes él consideraba como valioso, ahora lo considera como pecaminoso y se aleja de él. Y la verdad que él antes rechazaba, ahora la abraza y es lo que lo guía. Este cambio con respecto a Dios de 180 grados, este cambio es lo que nosotros llamamos regeneración. Corintios dice que cualquiera que está en Cristo es una nueva criatura. Y escucha esto, es una nueva criatura, no es una criatura mejor, no es una criatura más moral, no es una criatura que empieza a cambiar sus ideas, es una criatura nueva. Dios cambia todo en nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra voluntad, nuestros afectos hacia su palabra, todo cambia. Este apasionado, legalista, intolerante, perseguidor, asesino, llegó a ser cristiano. Ahora, tú vas a decir, ¿por qué es importante o útil que nosotros revisemos la historia de Pablo antes de Gálatas? Bueno, porque esta es una ilustración de lo que Gálatas es. ¿Te diste cuenta cómo empieza Gálatas? Regresa ahí, por favor. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué gracia y paz? Eso entra en conflicto con mi mente. Porque lo que la Biblia debería de decir para la humanidad no debería de ser gracia y paz, sino juicio y condenación. Pero para los cristianos, por las razones que están en lo profundo del amor de Dios, a nosotros se nos ha dado gracia y paz. Gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos 3 versículos resumen de una manera muy preciosa el Evangelio y nos relatan, así como si fuera el prefacio de un libro, de lo que se trata Gálatas. Gálatas es acerca del Evangelio y de cómo Dios transforma a la gente, de cómo los libera de su pecado y de este siglo malo en el que vivimos. ¿Por qué es tan importante para nosotros ver al Pablo precristiano? Yo creo que sería bueno que nosotros leyéramos 1 Timoteo 1, del 15 al 16, para que nosotros tengamos no solamente una idea más clara, sino las palabras del mismo Pablo al respecto de por qué su conversión. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero la conversión del apóstol Pablo es la conversión que más se registra en toda la Biblia. Se registra un cacho, o más bien cómo era su conducta antes de ser cristiano en Filipenses. Tenemos aquí Gálatas. En Hechos se hace 2 o 3 veces, no tengo bien el dato ahorita, pero constantemente se nos está diciendo acerca de la conversión de Pablo. Y tú dirías, bueno, ¿por qué? 1 Timoteo 1:15 dice lo siguiente. Escucha. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1:15.
Y ahí hay 2 puntos. Aquí está la palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo decía que él era el primero de los pecadores, no porque era su lugar en la fila, sino porque él era el más grande, el peor de todos. De todos los pecadores malvados, el apóstol Pablo era el peor de todos, porque él persiguió al Señor, porque él persiguió a la iglesia del Señor, porque él con violencia y con injusticia obró en contra de la esposa de Cristo. Y entonces él dice, yo soy el peor de todos. De todos los pecadores, yo soy el peor. Versículo 16. Pero, dice aquí, por esto fui recibido a misericordia. Aquí nos dice Pablo por qué es que el Señor tuvo misericordia de él. Y aquí está la razón. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. La misericordia y la gracia que Dios tuvo con el apóstol Pablo fueron una muestra para todos nosotros los que habríamos de creer. Él, el Señor, en su providencia, permitió que Pablo hiciera toda clase de cosas malas contra Dios y contra su iglesia, y no lo salvó antes del camino de Damasco para mostrar su paciencia con los pecadores. Perdón. Y como ejemplo para nosotros. Pablo, con todos sus pecados, con todas sus fallas, con todos sus fracasos, fue perdonado. Un asesino, un perseguidor de inocentes, la persona tal vez más inmerecedora de la gracia salvadora de Dios, fue perdonada por Dios mismo para mostrar su clemencia. Y esto debería hacernos pensar. Porque a veces hay personas que dicen, es que yo no sé cómo Dios pudiera llegar a perdonar. No lo sabes, voltea a ver al apóstol Pablo. Si él lo perdonó a él, siendo el peor de todos, y si él ha perdonado a personas como yo, ¿por qué no te perdonaría a ti? Si Dios pudo cambiar a tal grado la vida del apóstol Pablo, de modo que pasara de perseguidor de la iglesia a apóstol del Señor Jesús, ¿por qué no te cambiaría a ti? ¿Por qué tú serías diferente? Él quiso exponer y mostrar toda su misericordia en Pablo. Entonces Pablo mismo está diciendo que él lo hizo para ejemplo de los que habían de creer. Para las personas que están atribuladas por el pecado, como el señor Martín Lutero, ¿se acuerdan? Ver la vida de alguien transformado como Pablo es una bendición. Porque eso significa, es como un sello, como una garantía de lo que el Señor Jesús dijo: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Cualquiera que sea. El Salmo 51 dice: al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. Entonces, otra vez, repito mi pregunta: ¿por qué es importante o útil para nosotros que revisemos la historia del Pablo antes de Gálatas? Para que nosotros meditemos en la misericordia y en la compasión de Dios y nosotros podamos alegrarnos en ellas. Que podamos alegrarnos en ellas. Si tú pudieras llegar a pensar que debes de ser una persona mejor para que Cristo te ame más, o para que Él te acepte, si tú pudieras pensar que eres sucio e impuro y que no te puedes acercar a Él, si tú pudieras pensar que eres la cucaracha más rastrera del universo, Jesús puede salvar a ese tipo de personas. Y Jesús cambia a ese tipo de personas, a los más tercos, a los más orgullosos, a los que, si tú dices, bueno, yo tengo un amigo que no quiere saber nada de Jesús y que siempre que le traigo de Jesús empieza, ya vas a empezar. Pablo era igual y peor y lo salvó. ¿Por qué es importante que nosotros meditemos en Pablo así?
porque él es una ilustración de lo que Gálatas se trata. Y mira, yo simplemente para avanzar y brincar a lo siguiente, quiero decirte una cosa. Llevamos 30 minutos aquí y lo único que hemos estudiado es la primer palabra de la carta a los Gálatas. Y se vuelve preciosa y dulce para nosotros. Por favor, hermanos, no menosprecien la palabra de Dios pensando que es así una cosa sencilla o mientras más tú seas consciente de lo que la Biblia dice, mucho más va a ser benéfico para tu alma. Por favor, durante tu semana toma tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios. Bueno, después del comercial, ahora sí, Pablo apóstol, dice ahí en Gálatas 1. Pablo apóstol. Esta es la segunda palabra que tiene grandes implicaciones para nosotros en Gálatas. Esta es una palabra que tiene implicaciones en el sentido de que cambia y afecta radicalmente la manera en la que tú y yo debemos de leer y escuchar Gálatas. Y no solamente Gálatas, sino todas las cartas de Pablo y todo el Nuevo Testamento. Ahora, no sé si tú lo notaste o no, pero sí, bueno, te decía, es la segunda palabra. Y esta palabra, apóstol, en griego se pronuncia apóstolos, o se escribe apóstolos, y podría traducirse literal como un enviado. Una persona a la que tú envías a hacer algo. Si nosotros habláramos griego y mi mamá me mandara a la tienda por una ramita de cilantro, pues yo literal sería un apóstolos, alguien que se me envía para hacer algo específico. De hecho, en 2 Corintios 8:23 se habla acerca de unos hermanos que han sido enviados como mensajeros. Y ahí se usa la misma palabra, pero conjugada diferente, apostoloi. Pero es exactamente lo mismo. Sin embargo, para la iglesia, la palabra apóstol tiene un rol sumamente importante en cuanto a la autoridad de aquellos que han sido nombrados como apóstoles. ¿Entendemos esta palabra autoridad? ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, si la entendemos, no le dedico mucho a eso. Mira, abre tu Biblia, por favor, en Lucas 6. Porque en Lucas 6, nosotros vemos que el Señor Jesús escoge a los apóstoles, a los 12. Lucas 6, versículo 12. ¿Listo? Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, Jesús no nada más tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchos. De hecho, la Biblia registra un momento en el que Jesús toma a 70 para ir a predicar a ciertos lugares. Pero dentro de todos sus discípulos, Jesús toma especialmente a 12. Especialmente a 12 y los nombra, dice, los llamó apóstoles. Y después se nos da una lista de todos ellos, comenzando desde Simón, quien es Pedro, hasta Judas el traidor. Ajá. Perdónenme con lo de la tos. Entonces, los apóstoles no son simplemente discípulos del Señor Jesús. Son discípulos que tienen un nombramiento especial y único de su parte. Son escogidos especialmente por el Señor y Él les ha dado un título nuevo. A veces pensamos en los discípulos de Jesús y en los 12 como si fueran lo mismo, ¿verdad? Pero discípulos, pues no quedaría bien con la descripción de lo que es un apóstol, porque un discípulo es un aprendiz. Y un apóstol, pues es algo un poquito diferente. En el mundo antiguo, lo que pasaba era que un apóstol era algo así como un embajador. Esta persona, este embajador, este apóstol, este enviado,
era uno que había sido confirmado por alguna autoridad o algún gobernante, por ejemplo, un rey, y estaba autorizado para hablar en el nombre de ese gobierno y para hacer ciertas cosas en el nombre de ese gobierno. Entonces, siendo esto así, él cargaba no solamente con un título bonito, sino con la autoridad del rey que lo envió. ¿Me explico? Por eso ser un apóstol es algo tan importante. Ahora, nota que nosotros estamos intentando descubrir lo que es un apóstol y todo eso, pero en Gálatas no se explica. Y no se explica porque en ese entonces el término apóstol pues era bien entendido por todos. Uno que ha recibido autoridad de un rey para actuar y hablar en su nombre. En ese sentido, los apóstoles son especiales, porque los 12 fueron los únicos que tuvieron ese título. Jesús no tuvo más apóstoles en el tiempo que estuvo en su tiempo aquí en la tierra. Al final, dice el apóstol Pablo, yo, como uno que nació tarde, a mí se me confirió ese título también. Pero el título de los 12 es muy único en el sentido de que ellos cargan con la autoridad del rey que los envió. De hecho, mira, por favor, acompáñame a Juan, ahí para que entiendas más o menos qué es lo que un apóstol debería de hacer y cuál es su importancia. A Juan 14, en el versículo 25 y 26, dice así. Juan 14, 25 y 26. Por si ustedes no tienen idea de lo que está pasando, el Señor está en la última cena con sus discípulos. Ellos están en el aposento alto. No hay más gente a su alrededor. O sea, Jesús sí está hablando con sus discípulos, pero no está hablando con una multitud. Está hablando con los 12. ¿Estamos bien? Dice el versículo 25. Les he dicho estas cosas a ustedes, apóstoles, se las he dicho, estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice ahí, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo he dicho. Esa era la tarea del Espíritu Santo para con los 12. Y aunque yo creo que esa es una verdad que sucede con todos los creyentes, que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos recuerda las palabras de Cristo, también pienso que es una indicación especial para los 12, porque ellos serían los portavoces de las palabras de Jesús para con el mundo entero. Ellos serían los únicos que tendrían la autoridad del rey para hablar las palabras del rey. Por tanto, era sumamente importante que el Espíritu Santo les recordara exactamente las palabras de Cristo para que ellos las dieran en el nombre de Cristo a todos los demás. No sé si estoy siendo claro con esto. ¿Sí? Ok. Mira, vamos un poquito más adelante. Si tu Biblia está marcada con las palabras de Jesús en rojo, te vas a dar cuenta de que al final del 13, todo el 14, el 15 y el 16 es simplemente el Señor Jesús hablando. Y el 16:12 dice lo siguiente. Escucha esto, este es un pasaje paralelo al que acabamos de leer en el 14. Aún tengo muchas cosas que decir. Juan 16:12. Perdón, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿A quiénes? A ustedes, apóstoles. A ustedes, a los 12. Pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de esto? Que el Espíritu Santo fue enviado con los apóstoles para guiarlos a toda la verdad y ellos serían los primeros receptores de esa verdad divina, para que entonces ellos pudieran darla como si fueran directamente las palabras de Cristo hacia otros.
Ninguna otra persona tiene esa autoridad más que los 12. Ninguna. Los apóstoles de Cristo son para la iglesia entonces una parte fundamental e importante, porque ellos son la fuente de revelación divina para nosotros. Ellos son los portavoces de la palabra de Dios. Y no es una cuestión, entonces tú vas a decir, ¿y por qué nos estás diciendo esto? Bueno, porque aquí está el problema de Pablo. Pablo no era uno de los grupos de los 12, pero él es un apóstol. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando Judas muere, la iglesia toma ciertos criterios para sustituir a Judas. Y estos criterios fueran que él fuera un discípulo de Jesús en los tiempos de su ministerio, que él hubiera sido un testigo visual de su resurrección y que hubiera sido llamado directamente por Jesús para ser un apóstol. Y el escogido no fue el apóstol Pablo, fue un hombre llamado Matías. Entonces el grupo de los 12 estaba completo otra vez. Aún así, Pablo se llama a sí mismo apóstol. Ahorita vamos a ver por qué, pero la cuestión de llamarse apóstol, quiero que entiendas que no es una cuestión menor. No es simplemente llamarse apóstol porque sí, como muchos mentirosos de ahorita lo hacen. Ellos no pueden ser apóstoles porque no cumplen con estos 3 requisitos. Los apóstoles ya se acabaron. No hay más fuente de autoridad de revelación divina. Para Pablo y para los demás que lo escuchaban, ellos entendían que como en el Antiguo Testamento los profetas eran los autorizados para hablar en el nombre de Dios. De hecho, si tú lees Jeremías o Isaías, por ejemplo, siempre dicen, así ha dicho el Señor, y empiezan a hablar. Los apóstoles lo eran en el Nuevo Testamento. Ellos eran la fuente de verdad que venía directamente de Cristo. Entonces, en la iglesia temprana hubo una fuerte controversia acerca de si Pablo era verdaderamente un apóstol o no. Sin embargo, a pesar de la controversia, el apóstol Pablo sí cumple con las condiciones de ser un apóstol. Por ejemplo, discípulo de Jesús, Gálatas 1:12, si te regresas conmigo a Gálatas 1:12, Gálatas 1:12 dice, pues yo no recibí el evangelio ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo aprendí por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo fue instruido personalmente por el Señor Jesús respecto al evangelio. Testigo visual de su resurrección, el camino a Damasco, ¿verdad? Cuando él iba camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús resucitado. Llamado directamente a ser apóstol, bueno, cualquier persona que lea el libro de Hechos puede darse cuenta de eso. Incluso el mismo Señor Jesús en el relato de Hechos 9 que les leí hace ratito, dice, cuando manda a Ananías, ve a Ananías porque este es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones. ¿Cierto? Pablo cumple con todos los requisitos de ser un apóstol, pero no es del grupo de los 12. Es un extra. Por eso él dice, dice en algunas traducciones, como un abortivo, como uno nacido al final, como uno ya fuera de tiempo, el Señor me permitió el apostolado a mí. A mí que soy el menor de todos los apóstoles. Pero aún siendo el menor, sigue siendo apóstol como todos los demás. Primera de Corintios 15, del 8 al 10, dice Pablo algo que creo que para nosotros es importante saber y recalcar. Primera los Corintios 15, del 8 al 10, dice así. Y al último a todos, como un abortivo me apareció a mí, es el que les decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué soy? Soy un apóstol, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él es un apóstol. Primera los Corintios 9:1 también el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor?
Entonces, para el apóstol Pablo, el ser testigo de la resurrección del Señor Jesús era un punto esencial para ser calificado como un apóstol. Otra vez, 1 Corintios 14, los versículos 37 y 38, dice lo siguiente, 14, 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos directos del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, el apóstol Pablo, como fuente de verdad divina, dice, si tú te crees profeta, si tú te crees que eres un hombre espiritual, entonces reconoce, así literal, que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Y luego dice, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, bueno, ya, fin. El apóstol Pablo, la función de un apóstol es tan importante porque ellos son la fuente autorizada, sellada, garantizada por Dios de la verdad divina. Por eso es tan importante lo que los apóstoles dicen. De hecho, quiero que revisemos un texto más antes de terminar con esta cuestión del apostolado de Pablo, que está en la segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Está casi al final Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. ¿Ya están por ahí? Y escucha esto, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, es, Dios es paciente con nosotros con el fin de salvarnos. Y aquí está la parte que yo quiero que le pongas mucha atención. Como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es, los escritos de Pablo forman parte de la revelación de Dios como las otras escrituras. Las cartas de Pablo están elevadas al nivel de las escrituras divinamente reveladas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y de hecho, 1 Timoteo 2, 3, 16 dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios. La palabra griega de inspirado es esta exhalado, este aire que sale de tu boca cuando tú hablas. Entonces, si las cartas de Pablo son escrituras, eso significa que han sido dadas directamente por Dios para que nosotros las escuchamos y obedezcamos. Y otra vez tú vas a decir, Carlos, pero ¿por qué nos dices esto? O sea, ¿cuál es el punto de los apóstoles y todo eso? ¿Por qué haces tanto énfasis en esta palabra? Porque eso debe de influir en la manera en la que tú lees y escuchas Gálatas. No como si fueran las ideas de Pablo, sino como lo que es de verdad, la palabra de Dios. Y para muchos cristianos, cuando se lee la Biblia, cuando se enseña la Biblia, están, no sé qué haciendo, más entretenidos con otras cosas, pensando en otras cosas, a veces ni les importa, les va, les viene, están más interesados en los comentarios del predicador que en lo que la Biblia misma dice. El entender que lo que tú tienes ha sido dado a los apóstoles directamente por Dios debe de afectar mucho la manera en la que tú estimas, lees, escuchas y estudias lo que está en este libro. Definitivamente. Porque no son sus palabras, son las palabras de Dios. Si a ti te gusta o no lo que dice el apóstol Pablo, o lo que dice el apóstol Pedro, o lo que quieras, pues al final no importa.
Porque tú no estás rechazando ni a Pablo ni a Pedro ni los estás ignorando a ellos. Lo que tú estás haciendo es rechazando o siendo negligente o no prestando atención o lo que tú quieras a lo que Dios mismo ha dicho. Y si tú rechazas esto, rechazas la voz de Cristo, y si rechazas a Cristo, rechazas a Dios quien lo envió, a quien Dios le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es peligroso no escuchar a los apóstoles, muy peligroso. Entonces, en el tiempo de los Gálatas, para Pablo era súper importante que los hermanos entendieran que él es un apóstol, porque no había otra fuente de verdad. O sea, no es como ahorita que nosotros tenemos la tele cristiana y la radio cristiana y el internet y podemos buscar lo que quieras. No había otras personas predicando el evangelio puro de Jesús más que Pablo. Si otras personas estaban predicando un evangelio diferente, se perderían. Por eso es que el apóstol Pablo, rapidísimo, ni siquiera 2 palabras, y lo primero que hace es decir, yo soy un apóstol, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, a mí no me mandó nadie, yo no soy el mandadero del apóstol Pedro, a mí no me dedicaron como apóstol los 12, yo no soy una persona en la cual su apostolado recae en la autoridad de un hombre. Yo soy un apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ellos son la fuente de mi apostolado y esa es la autoridad que él mismo cargaba al hablar con los Gálatas y con cualquier otra iglesia. Así que llevamos 2 palabras de Gálatas. Y lo que yo quiero pedirte es que pienses y yo espero que en lo que resta de la carta nosotros podamos leerla con temor, con mucho temor, considerándola como lo que es, la palabra de Dios revelada a nosotros. Eso es Gálatas para nosotros. Es una imagen preciosa de la compasión y la misericordia de Dios que libra a los pecadores. Y es el único evangelio que existe. Por eso el evangelio de los testigos de Jehová es un evangelio defectuoso. Porque ellos te dicen, sí, tienes que creer en Jesús, pero también tienes que ABC. Lo mismo con el catolicismo romano. Lo mismo con los musulmanes, lo mismo con los judíos, lo mismo con los mormones. Porque ellos hacen exactamente lo que los judaizantes estaban haciendo. Sí, es verdad. Sí, Cristo sí te salva, pero aparte de eso tú necesitas esto otro para entonces tú ser salvo. A ese respecto el apóstol Pablo dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, que sea maldito. Porque el evangelio diferente, el evangelio diluido, alterado, lo único que va a hacer es llevarte a la perdición. Y esta semana me acordé mucho del Señor Jesús y de los últimos estudios del Sermón del Monte que tuvimos. Porque Él dijo, guárdense de los falsos profetas. ¿Te acuerdas? Entonces el apóstol Pablo, viendo este peligro, escribe a sus hermanos con un corazón de pastor, no deseando que ninguno de ellos se pierda. Y qué bendición para nosotros es Gálatas.